En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias esta noche por nuestra vida, por nuestra existencia, Señor. Gracias, Padre Santo, por nuestros alimentos, por nuestro trabajo, por nuestra salud, por nuestra familia, Señor. Gracias. Hoy queremos pedirte que nos llenes con la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que nos ilumine, que sea Él el que nos inspire, que sea Él el que nos guíe, el que coloque, Señor, conocimiento, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, temor de Dios, ciencia en nuestros corazones. Paciencia también, Señor, paz, mansedumbre, obediencia, Señor. Ven, Espíritu Santo, y perdona nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús, perdona todos nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestros malos deseos, Señor. Purifícanos desde lo más profundo de nuestro corazón. Limpia de nosotros todo odio, todo resentimiento, toda envidia, Señor. Ilumina nuestros corazones para que sean dóciles al Padre y al Hijo a través de ti, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y santifica estos cuerpos pecadores que somos nosotros. Y también bendice nuestros hogares. Bendice nuestras casas, nuestras paredes, nuestros techos. Cada cuarto donde vivimos y habitamos, hazte presente, Espíritu Santo. Sobre todo, hazte presente en los lechos de cama de los enfermos. Santifícalos, fortalécelos, sánalos si es la voluntad del Padre, a través de la sangre poderosa del Hijo. Ven, Espíritu Santo, y purifícanos. Ven, Espíritu Santo, y guíanos para amar al Padre y al Hijo con todo nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, e ilumínanos y perdónanos por nuestros pecados, por nuestras debilidades, por todo aquello que, aunque no queremos hacerlo, lo terminamos haciendo. Perdónanos, Espíritu Santo, y ayúdanos a ser fuertes en la tentación y en la prueba. Ven, Espíritu Santo, y fortalece al Papa Francisco, a todos los obispos y sacerdotes del mundo, de la Iglesia, Señor. Santifícalos, bendícelos y guíalos. A nuestros gobernantes, dales inteligencia y sabiduría, sobre todo a aquellos que tienen el poder de hacer mucho mal y destrucción. Ven, Espíritu Santo, ven con la Santísima Virgen María, en la presencia de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Deuteronomio 26. Ofrenda de los primeros frutos. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar en propiedad, y te hayas establecido en ella, tomarás los primeros frutos de la cosecha que te dé la tierra, y los llevarás en una cesta al lugar que el Señor tu Dios haya escogido como residencia de su nombre. Allí te presentarás al sacerdote en funciones y le dirás: yo declaro hoy ante el Señor mi Dios que ya he entrado en el país que el Señor juró a nuestros antepasados que nos daría. El sacerdote tomará la cesta que tú le entregues y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces pronunciarás ante el Señor tu Dios la siguiente declaración: mis antepasados fueron un pequeño grupo de arameos errantes que emigraron a Egipto y se quedaron a vivir allí, convirtiéndose después en una nación grande,
poderosa y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos hicieron sufrir cruel esclavitud. Entonces pedimos al Señor y Dios de nuestros padres que nos ayudara, y Él escuchó nuestras súplicas y vio la miseria, los trabajos y la opresión de que éramos víctimas. Desplegó su gran poder y en medio de un gran terror y de acontecimientos extraordinarios nos sacó de Egipto y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Por eso traigo ahora los primeros frutos de la tierra que el Señor me ha dado. Enseguida pondrás la cesta delante del Señor tu Dios y te arrodillarás en su presencia. Después harás fiesta por todos los bienes que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. También se unirán a tu alegría los levitas y los extranjeros que vivan entre ustedes. Ofrenda de la 10ª parte de todo. Cuando llegue el tercer año, que es cuando se da la 10ª parte de todo, y cuando hayas apartado ya la 10ª parte de todos tus frutos, y se la hayas dado a los levitas y a los extranjeros que viven en tu país, y a los huérfanos y las viudas, para que puedan comer en tus poblaciones todo lo que quieran. Declararás ante el Señor tu Dios: ya he apartado de mi casa la parte de la cosecha que debe ser consagrada, y la he repartido entre los levitas y los extranjeros que viven en nuestro país, y entre los huérfanos y las viudas, cumpliendo todo lo que tú me mandaste, y sin desobedecer ni olvidar ninguno de tus mandamientos. No he comido nada de ello mientras estuve de luto o en estado de impureza, ni lo he ofrecido a los muertos. Señor mi Dios, te he obedecido y he cumplido todo lo que me has ordenado. Mira desde los cielos, desde tu santa mansión, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, donde la leche y la miel corren como el agua, tal como lo prometiste a nuestros antepasados. Israel, pueblo consagrado al Señor. El Señor tu Dios te manda hoy que pongas en práctica estas leyes y estos mandamientos. Cúmplelos de todo corazón y con toda tu alma. Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios, y has prometido seguir sus caminos y cumplir sus leyes, mandamientos y decretos, y obedecerlo siempre. También el Señor ha declarado hoy que tú, Israel, eres el pueblo de su propiedad, tal como te lo había prometido, y que cumplirás todos sus mandamientos. Él va a hacer de ti una nación superior en gloria, fama y honor a las demás naciones que hizo. Y serás como Él lo ha dicho, un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Palabra de Dios. El capítulo número 26 del libro del Deuteronomio continúa la serie de enseñanzas y de recordatorios por parte de Moisés, enviado por Dios para que pueda cumplir
los mandamientos, leyes y estatutos que se comprometieron ellos a cumplir en el monte Sinaí. El capítulo 26 comienza con la ofrenda de los primeros frutos. Esto lo hace Dios para recordarle al hombre que todo lo que posee, incluyendo su vida, procede de Dios. La tierra, el agua, las plantas, las semillas, los frutos, incluso nuestro trabajo y esfuerzo son hechos a la obra de Dios. Por lo tanto, en el corazón del hombre, y cuando yo hablo de hombre y mujer, debe siempre estar en primer lugar su creador, su Dios. Y qué mejor manera que de sacar la primicia y lo mejor de corazón para ofrecérselo a aquel que te lo ha dado todo. Esa es la intención dentro de este mandato que hace el Señor al pueblo de Israel, a los israelitas. Y les hace recordar, fíjense que aquí hay unas figuras, hay una ofrenda. ¿Una ofrenda de qué? Del producto de la vida, del producto del trabajo. Cuando ellos, primero la tierra la da Dios, la tierra prometida, está recordando el Señor que es Él el que la da. Luego, Él es el que permite los frutos. Él es el que permite que los árboles crezcan, que las semillas den fruto. Porque todo lo que nos permite estar vivos procede de Él, procede de su voluntad, procede de su trabajo, procede de su fuerza creativa, creadora. Y eso es lo que el pueblo consagrado, como nos lo va a referenciar la última parte del capítulo, es lo que nos quiere mostrar el capítulo número 26 del libro del Deuteronomio. Ya hemos visto y hemos recorrido los mandatos y hemos visto la justicia, la misericordia, la gracia y todo lo que se necesita para estar en armonía con Dios. Pero lo más importante es ser agradecidos y reconocer siempre que nosotros no somos producto del azar. Nada en este universo material es producto del azar. Todo procede de ese Dios omnipotente, omnisciente, todopoderoso, que ha creado este universo material con todas sus leyes físicas, cuánticas, relativas, gravitacionales, como querramos llamarlas, pero que es producto de un Dios poderoso y un Dios amoroso. Es por esto que el israelita debía recordar como un credo, fíjense cómo el Israel antiguo se parece muchísimo a la Iglesia católica. Cómo hay un ofrecimiento de una ofrenda. Cómo esa ofrenda procede del corazón del hombre, del producto de su trabajo, que no es más que el esfuerzo de su cuerpo y el esfuerzo de su inteligencia y del esfuerzo de lo que encuentra ya hecho. Él mismo es obra de Dios. Tú y yo somos en sí mismos obra de Dios. Entonces, vemos cómo el hombre debe sacar la parte más importante para Dios, la primicia, y debe ser llevada a un sitio, a un lugar donde resida Dios, donde esté residido, donde Dios haya decidido estar. Para los israelitas era Jerusalén. Para los católicos es cada templo, catedral, santuario, capilla, donde está la reserva eucarística. Ahí está
Cristo presente, y Cristo es Dios. Se le debe entregar a un sacerdote ordenado, no a cualquier aparecido que de la noche a la mañana hace un curso y ya es un pastor y debe recibir los diezmos de todo el mundo en dinero. Vamos a ver cómo era el diezmo. Y vemos aquí cómo una vez que el sacerdote ordenado por Dios, bajo las condiciones de Dios, no del hombre, no cualquiera era representante de Dios, no cualquiera era pontífice de Dios en Israel, el pueblo consagrado en la antigüedad como el pueblo elegido por Dios, nos lo dice el capítulo 26, era el que recibía la ofrenda y la colocaba frente al altar de Dios, donde se ofrecían sacrificios. ¿Quién hace eso? La Iglesia Católica en la misa, la Eucaristía. Y luego el israelita tenía que pronunciar ante el Señor una declaración. Ese era su credo. Ese es su credo. Así como nosotros tenemos nuestro credo, que lo declaramos enfrente de Dios, frente a su altar, ante el sacerdote ordenado, recordamos las bases de nuestra fe, lo que hace posible nuestra fe. Definimos la columna vertebral de lo que creemos. Cada domingo nos acercamos al Señor a darle gracias por la semana que pasó y terminó y por la semana que va a empezar. Entonces vemos cómo hay un parecido enorme entre la liturgia católica y lo que tenían que hacer los israelitas, el pueblo elegido por Dios en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, para adorarlo. Y esa declaración les recuerda cómo se convirtieron en nación y cómo llegaron hasta ese punto, a puertas de entrar a la tierra prometida. Dios les recordaba, ya les hacía seguro que iban a entrar, que iban a poseer la tierra, que esa tierra iba a ser de ellos. Aunque habían naciones mucho más poderosas físicamente en apariencia, como eran los cananeos, pero ellos tenían la promesa del Dios viviente. Y vemos cómo enseguida colocaban la cesta delante de su Dios, de tu Dios, y te arrodillarás. Cuando nosotros estamos en la consagración de la Eucaristía, cuando Cristo se hace presente a través de la obra del Espíritu Santo, a través del sacerdote, del pontífice o constructor de puente, nos toca arrodillarnos. Nos arrodillamos por amor. Entendemos y reconocemos que se está haciendo presente Cristo nuestro Redentor, el centro de nuestra. Nos arrodillamos ante la presencia de Dios. Por eso la Eucaristía no puede ser un simple símbolo. Tiene que ser la presencia real de Cristo para que haya en verdad una ofrenda de olor agradable al Padre, perfecta. Y ese es Jesús. Jesús que se hace presente en la Eucaristía. Y delante de la presencia de Cristo, nosotros nos arrodillamos, como debían hacerlo los israelitas cuando presentaban la ofrenda, la primicia de los frutos. Vemos también cuál es el sentido del diezmo. El diezmo no es para que la pastora se opere las nalgas, se saque senos y sea una supermodelo. No es para que los hijos del pastor estudien en Miami y él compre un condominio en Las Vegas. No es para que tenga jet privado. No es para que tenga carros y camionetas de último modelo. El diezmo en la antigüedad, en la antigua Israel, era el banco de alimentos. Un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios que le enseñaba a su pueblo a compartir, a ser comunitario, a que Él lo bendecía, pero ellos tenían el compromiso de no dejar morir de hambre a nadie.
Y por eso el Señor fijaba y dirigía el diezmo hacia aquellas comunidades o grupos que estaban más marginados en la sociedad de la antigüedad. Pero este era el pueblo consagrado, este pueblo tenía que tener la justicia divina. Y es por eso que el Señor les ordena sacar la 10ª de los frutos, alimentos, animales, no dinero, no plata, no billete. Para que el levita, que estaba encargado por Dios de el culto del altar, no tuviera que irse a trabajar, sino que estuviera concentrado y no preocupado por qué es lo que iba a comer el día siguiente, él y su familia. 1. 2. El extranjero. El extranjero que vivía en Israel ya se hacía parte de Israel. No todo el mundo se aceptaba, si no era judío, si no era circuncidado, se aceptaba en Israel. Por lo tanto, ya el extranjero que era aceptado hacía parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, también se le debía tratar bien. Y como prefigura de los gentiles que iban a ser parte de la iglesia. Recordemos que Israel, el antiguo Israel, es prefigura de la iglesia católica. Yo lo hablo así como debe ser. Me disculpan los demás miembros de las demás denominaciones cristianas, pero el antiguo Israel era prefigura de la iglesia católica. Por lo tanto, la iglesia católica no solamente está compuesta por judíos convertidos, sino por gentiles, extranjeros que vivían en Israel. Y vemos entre ese grupo los más marginados, los huérfanos, que no tenían ni padre ni madre. ¿Quién velaba por los huérfanos? En la antigüedad no había ICBF, ni derecho del niño, ni nada por el estilo. Hasta el siglo XX es que se comienza a pensar en la niñez con derechos. Eran altamente explotados hasta el siglo XIX. Y vemos a las viudas. En la antigüedad, sobre todo en este pueblo, tan machista, tan patriarcal, la mujer que no tenía al lado un varón, ya fuese su esposo, su padre o un hijo varón, quedaba desprotegida, totalmente en la mendicidad. Por eso es que Cristo le entrega su amada Madre María al apóstol que más amaba, al que más le tenía confianza, al que sabía que iba a amarla, recibirla y responder por ella en esa sociedad de la antigüedad. Entonces vemos cómo el diezmo es orientado realmente a sostener a las comunidades más marginadas y más débiles de la sociedad, no para el lucro de los que se autoproclaman embajadores de Dios, pero no lo son. No lo son, sean ellos o sean ellas. Y para terminar podemos ver cómo Dios reafirma la alianza. Aquí hay una alianza. Bueno, Israel, yo voy a ser tu Dios, te voy a bendecir, te voy a consagrar, vas a tener mayor fama, mayor gloria, mayor honor que las demás naciones que he creado yo, porque yo soy Dios de todas las naciones, dice el Señor. Pero tú tienes que cumplir mis mandatos, tienes que obedecer mis decretos de corazón. Y ahí está la clave, que lo vamos a ver más adelante. El corazón, la intención, el ser interior. Porque aunque la gente no nos vea las intenciones y nuestro corazón, porque nos ponemos máscaras, el Señor sí ve nuestras intenciones. Entonces vemos cómo Dios reafirma la alianza del monte Sinaí y escoge, nombra, consagra, bendice a Israel como su pueblo consagrado
y que debe enseñarle a las demás naciones de la tierra cómo adorar al Dios y único verdadero. Esa era su misión: vivir con justicia, misericordia, paz, sabiduría y ser el sacerdote dentro de las naciones del Dios único y verdadero. No lo hicieron, no lo cumplieron. Dios los perdonó muchas veces, hasta que llegó Cristo y dijo: chao pescado. De él salió un remanente, de Israel hay un remanente, pero de ahí la intención real de Dios era hacer una nación, un pueblo que no era pueblo, de todas las naciones de la tierra. Esa es la Iglesia Católica, para la gloria de Dios. Vamos ahora a ver la importancia del corazón en las ofrendas. No solamente ofrendar por ofrendar, sino que las ofrendas tienen una intención. Vámonos a Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 12. Caín y Abel. Dice: el hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo: ya tengo un hijo varón. El Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas, era pastor. Y Caín se dedicó a cultivar la tierra, era cultivador. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Aquí la palabra de Dios es clave con los detalles. Voy a repetir, dice: pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. Miren que con Caín la palabra no usa ningún adorno, ninguna expresión de que su ofrenda sea especial. Dice: llevó una ofrenda del producto de su cosecha. En cambio de la ofrenda de Abel, la palabra de Dios hace una expresión y dice: también Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Primero miró a Abel con agrado y después, partiendo de ahí, vio la ofrenda de Abel agradable, ¿vale? Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. O sea que el Señor primero se fijó en el hombre que estaba ofrendando antes de fijarse en la ofrenda como tal. O sea que es más importante quien ofrenda y cómo ofrenda que la ofrenda misma, según la palabra de Dios. Por lo que Caín se enojó muchísimo, era iracundo, y puso muy mala cara. La maldad pone mala cara, la maldad desfigura el rostro. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Siempre el hombre tiene la posibilidad de reflexionar y de tomar decisiones sabias, prudentes, antes de cometer pecado. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación de cuidarlo? ¿De cuidar de él? El Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra,
me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra, que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú matas. Aunque trabajes la tierra, ¿sí?, de donde sacamos los frutos, las primicias, no volverá a darte sus frutos, no podrás volver a ofrendar. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo aquí no es tanto lo espectacular de la ofrenda, sino primero el corazón de quien la da y cómo la da y con qué intención la da. Abel buscaba agradar a Dios de todo corazón, amaba a Dios, reconocía que todo lo que tenía procedía de Dios y por eso no era egoísta con Dios. Caín era un hombre iracundo, fácil para coger rabia, y en su corazón guardaba un resentimiento contra su hermano y ya había pensado en acabar con su vida. Ya estaba pensando en matarlo. Por eso es que el Señor le dice, le pregunta, lo cuestiona, ¿por qué te enojas? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero no haces lo bueno, haces lo malo. Y ahí está el pecado. Él ya había matado a su hermano en la cabeza. Ya lo había matado en el corazón. Lo único que faltaba era que lo matara en la vida, en el ser, en la vida real. Y lo hizo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, en su discurso, en su enseñanza, nos dice que si ya nosotros tenemos en el pensamiento pecar, ya hemos pecado. Porque el pecado empieza en la mente y en el corazón. Ahí es donde hay que matarlo, al pecado. No al hermano. Al pecado hay que matarlo en el corazón. Ahí es donde la palabra de Dios debemos permitir que entre y como espada de doble filo traspase y parta el pecado que hay en nuestro corazón. Vamos ahora cómo la ofrenda se va puliendo, comenzamos en el inicio, en el Génesis, en los primeros padres. La ofrendar viene desde Caín y Abel. Vamos ahora a ver cómo nuestro padre Abraham, porque es padre nuestro también por la fe, porque nosotros somos judíos reformados, porque la iglesia sale de Israel, porque la iglesia es fundada por un judío, porque amamos a una judía, porque las bases de nuestra iglesia son 12 judíos, porque casi el 60-70% del Nuevo Testamento lo escribió un judío. Y hacemos casi cada domingo y cada día lo que hacían los judíos. Lo único de manera definitiva. Lo único a la manera de Cristo. Pero es casi lo mismo. Lo hemos visto en estos 4 años de estudio bíblico. La Iglesia Católica y el antiguo Israel hacen lo mismo. Pero la Iglesia lo hace de manera definitiva, con Cristo en el centro. Vamos a ver cómo nuestro padre Abraham también ofrendó, también hizo ofrenda y cómo se une con la Iglesia Católica. Vámonos a Génesis, capítulo 14, versículos del 17 al 20. La Eucaristía en el Génesis. Dice, cuando Abraham regresó, después de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino.
y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Fíjense, un credo, eso es un credo. Y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Palabra de Dios. Entonces vemos como aquí que el pueblo judío y posteriormente la iglesia toman la Eucaristía, es la ofrenda de las ofrendas. Es el sacrificio de los sacrificios. Y viene desde Abraham y Melquisedec. Por eso, el sacerdocio del Nuevo Testamento, de la alianza del monte Sión, se llama según el orden de Melquisedec, con pan y vino, ya no con chivos, ni con toros, ni con terneros, ni con palomas. Ese es según el orden arónico. El nuevo orden, el nuevo sacerdocio de la alianza definitiva, la alianza del monte Sión, se conoce como según el orden de Melquisedec. Ese es el título de nuestros curas, de nuestros sacerdotes. El Papa Francisco, obispo de Roma y vicario de Jesucristo en la tierra, su sacerdocio es según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de nuestro padre Jaime es según el orden de Melquisedec. Y así de todo el sacerdocio de nuestro arzobispo Pablo Salas es según el orden de Melquisedec. Y vemos cómo se juntan como ofrenda el diezmo. Vemos cómo Abraham es bendecido por este sacerdote del Dios Altísimo. Por eso cuando el padre Luis Toro dice soy sacerdote del Dios Altísimo, él no está mintiendo. Él no se está inventando ese título, el padre Luis Toro. Está diciendo la verdad. Según el orden, el sacerdocio de Luis Toro es según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Es bíblico. Y vemos cómo Abraham le dio la 10ª parte de lo que había recobrado. Diezmo, ofrenda, pan y vino, Eucaristía. Ahí está todo bien configuradito. El pueblo representado en Abraham, el pueblo creyente, porque en Abraham estamos todos los creyentes, y está Melquisedec. No estaba Leví, no estaba Aarón. Aarón estaba dentro de Abraham, que lo explica, que se explica muy bien en el libro de Hebreos. Lo explica muy bien el escritor del libro de Hebreos. Que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, era superior al sacerdocio levita o al sacerdocio arónico. Porque Abraham fue bendecido por Melquisedec. Por lo tanto, el sacerdocio según el orden de Melquisedec es superior al sacerdocio arónico. No lo digo yo, lo dice el autor de Hebreos. Vamos ahora a ver que si realmente el pueblo de Israel cumplió lo que nos dijo o lo que nos está pidiendo el Señor en el capítulo 26 de Deuteronomio, con la ordenanza de la alianza, o simple y llanamente se hicieron los locos. Vámonos al último profeta del Antiguo Testamento que escribió, porque recordemos que el último profeta del Antiguo Testamento se llama Juan el Bautista. Ese es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Vámonos a Malaquías, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Del 8 al 10. Y ojo con esto, que este es uno de los versículos que utilizan estos pastores y pastoras para sacarle plata a sus borregos. Vamos a verlo. Dice, y yo pregunto, ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado. El mismo Dios que estaba hablando en Deuteronomio 26, está hablando ahora en Malaquías, capítulo 3. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos.
y en las ofrendas me han defraudado. Y esto lo toman esos pastores y esas pastoras y dicen, ¿vieron? Tienen que ofrendarnos, tienen que mantenernos, tienen que darnos la 10ª parte de todos sus ingresos porque si no, están defraudando a Dios. Vamos a ver de qué estaba hablando Malaquías en representación de Dios. Sí, toda la nación, todos ustedes me están defraudando y por eso voy a maldecirlos. Y ahí con eso le echan miedo a la gente y la gente sale corriendo a girarles billete a la lata. Y hasta ahí tienen los datáfonos para que la gente enseguida haga las transacciones. Porque la gente, como no está pagando el diezmo para ellos, entonces están defraudando a Dios. Y Dios los va a maldecir. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, traigan su diezmo al tesoro del templo. Y así habrá alimentos en mi casa. ¿Para qué era el diezmo? Para la comida. Para que el levita, el extranjero que vivía en Israel, el huérfano y la viuda, o sea, la población más vulnerable, tuviese comida todos los días. No era para hacerse cirugías plásticas y estéticas. No era para comprarte condominios en Miami, no, ni para comprarte jets, ni para hacerte una celebridad, ni para que te hospedes en penthouse 5 estrellas, a costilla de la plata y del trabajo de unos borregos que te quieren sostener. Entonces fíjense, para que haya alimento en mi casa, dice el Señor, pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Palabra de Dios. Entonces, eso era un trato especial que tenía el Señor con ellos. Eso era una condición social, de justicia social, no de enriquecimiento de los pastores. No era para que el levita viviera con lujos y excentricidades. Era para que el pueblo, todos en Israel, tuvieran que comer todos los días. Pero era el diezmo y las ofrendas era un trato en la alianza del monte Sinaí. Fíjense, en el Nuevo Testamento el Señor no te pide el 10%, te pide el 100%. Te pide que te entregues totalmente, como la viuda que en el tesoro del templo echó todo lo que tenía, porque confiaba tanto en Dios que dio todo. Y eso fue lo que enamoró a Cristo. Y por eso esa señora, no sabemos su nombre, está en los evangelios. Su acto enamoró tanto a Dios, Cristo es Dios, que el Señor la elevó, le dio un honor de estar en sus evangelios. Y que llegue a nosotros, porque sabrá quién fue esa, ¿verdad? Pero llegó hasta nosotros 2000 años. Gracias a ese gesto de darlo todo, no el 10%, el 100%. Y ese es el compromiso que tiene el cristiano. Vamos ahora a cómo se hace el switch del compromiso que se tenía en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y quienes recibieron la misión de alimentar al pueblo. Vámonos al Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 44. Fíjense que Malaquías dice, lo voy a repetir, pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Enamórenme, pónganme a prueba, cúmplanme y verán maravillas. Yo les abriré el cielo y se saciarán. Vamos a ver lo que sí lo cumplió. En el Evangelio San Marcos, capítulo 6,
versículos del 30 al 44, el cumplimiento de esa promesa de Malaquías. Dice, Jesús, que es Dios, da de comer a una multitud. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado los discípulos. Hecho y enseñado. ¿Quién? Los discípulos. Jesús les dijo, venga, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo. Porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Ni Jesús ni los discípulos. Como pasa con los curas. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron, a Jesús y sus apóstoles. Entonces de todos los pueblos corrieron allá, de todos los pueblos católicos, y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Enseñanza, la iglesia enseña. Por la tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron, ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo que comer. Pero Jesús les contestó, Dios que había dicho en Malaquías, pónganme a prueba y verán cómo les abro las ventanas del cielo, les dijo, denle ustedes de comer. Es la orden que le da Jesús a los 12 discípulos. A más nadie, denle ustedes de comer. Ellos respondieron de manera humana, ¿verdad? ¿Quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Miren lo que pasa. Cuando lo averiguaron, le dijeron, 5 panes y 2 pescados. Una ofrenda. Dieron todo lo que había, lo que tenían. ¿Sí? 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran asentar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Antiguamente, en la antigüedad, un banquete, una fiesta, era aproximadamente de 50 personas. Una buena fiesta que se respetara podía tener entre 50 a 100 personas. O sea, que cada grupo representaba un banquete. Se iban a dar un banquete. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes, la ofrenda, y los 2 pescados, y mirando al cielo, Jesús, haciendo de sacerdote según el orden de Melquisedec. Y mirando al cielo pronunció la bendición, lo que hace el cura. Partió los panes, Eucaristía, y se los fue dando a sus discípulos, los sacerdotes. Él es el eterno y sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote con sus sacerdotes, para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. De una ofrenda pequeña, Dios abrió los cielos y sació a una enorme cantidad de personas, a gente de todos los pueblos. Iglesia Católica. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Esa era la idea, lo que nos dice Deuteronomio 26. Para que en tus aldeas el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda coman hasta saciarse. Miren cómo se cumple Deuteronomio 26 y cómo se cumple Malaquías 3. Verdaderamente, todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado. Sobró.
y con ello llenaron 12 canastas. ¿Por qué el evangelista utiliza el 12? Primero, para asociarlo cada cesta a la obra de cada apóstol. Porque pudieron quedar 5 cestas, 7 cestas, 3 cestas, 1 cesta. Quedaron 12. Pero el 12 también representa la nación. Nación. Quedó una nación de pan. El número 12 en la Biblia representa a una nación, a las naciones. Representa a la iglesia también. Esas 12 cestas de pan y pescado que sobraron representa el poder que tiene la iglesia de alimentar al mundo a través de la Eucaristía, a través de la palabra de Dios, a través de los sacramentos. Ahí está la iglesia, ahí está Cristo como sumo y eterno sacerdote, bendiciendo, abriendo el cielo, y a través de sus curas, los apóstoles, repartiendo y saciando al pueblo hambriento, hambriento de su palabra. Eso es lo que pasa en la Eucaristía. El milagro de Malaquías 3, pónganme a prueba y abriré los cielos y los saciaré con el pan que baja del cielo. Malaquías no es para quitarle a la gente la plata de los bolsillos de su trabajo, realmente es eso. Vamos a ver ahora cómo estos mismos reciben ya la misión, pero no para alimentar los que estaban ahí, sino para ir al mundo como iglesia y alimentarlos con la palabra y los mandamientos de Dios, con la alianza del Nuevo Testamento. Vámonos a Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. La misión de los nuevos sacerdotes, de los sacerdotes según el orden de Melquisedec. La alianza, nueva alianza. ¿Para quién iba dirigida? ¿Para los israelitas? ¿Para quién? Dice, el encargo de Jesús a sus discípulos. Mateo 28, del 16 al 20. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ya eran 11 porque ya Judas se había ahorcado. Y se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Galilea significa muchos pueblos. Algo así. Gente de todas partes. Ahora no me acuerdo etimológicamente bien, pero algo así. Fíjense que de dónde Jesús manda a sus discípulos. No los manda desde Judea, los manda desde Galilea. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, porque Dios, judíos adorando a un hombre. Aunque algunos dudaban, Jesús se acercó a ellos y les dijo, les ordenó, les dio orden. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, aquí mando yo, aquí no manda más nadie. Aquí mando yo, aquí y allá arriba. Lo que yo les voy a ordenar deben hacerlo. Vayan pues a las gentes de todas las naciones. No está diciendo a solo los adultos. A la gente de todas las naciones. Católicos. Católicos. Gente de todas las naciones. Y háganlas mis discípulos. Por eso somos cristianos. Cristianos católicos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, de la boca de Cristo, en representación de nosotros tres. Bauticen a la gente. No con mi nombre. No con mi nombre. No, en realidad yo los ordeno, yo los mando y les doy mi poder. Y yo soy el mandamás. Aquí abajo y allá arriba, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Lo mismo que nos está diciendo Deuteronomio 26. Todos los bautizados por los discípulos van a conformar al nuevo Israel, el Israel espiritual, el cual va a decir San Pablo en las epístolas que es una circuncisión. El bautismo es una circuncisión espiritual. Ya no va a haber diferencia entre varón y mujer, porque la mujer no tiene prepucio, pero la mujer si se bautiza es circuncidada.
espiritualmente. Y dice, y enséñales a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién? Con los apóstoles. Y con los que están en sucesión apostólica con los apóstoles. Con los que están en comunión con el Papa, con Pedro. O con el Pedro de la época. Con eso va a estar Cristo todos los días hasta el fin del mundo. ¿En dónde? En la Eucaristía. Vamos ahora a ver qué nos dice San Pablo acerca de la iglesia que fundó Cristo. Cristo, no otro ni otra. Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 21. Dice, el mensaje de la paz con Dios. Ese que Cristo le mandó a los discípulos a enseñar a todas las naciones de la tierra. Por eso, sabiendo que al Señor hay que tenerle reverencia, procuramos convencer a los hombres. Dios nos conoce muy bien y espero que también ustedes nos conozcan. No es que nos hayamos puesto otra vez a alabarnos a nosotros mismos, sino que les estamos dando a ustedes una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, de nuestros curas, para que puedan contestar a quienes presumen de las apariencias y no de lo que hay en el corazón. Lo que estábamos viendo con respecto a quién da la ofrenda y con qué corazón. Pues si estamos locos, es para Dios. Y si no lo estamos, es para ustedes. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos, por ti y por mí, que somos cristianos católicos. Por eso, nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, el Antiguo Testamento, el sábado, se convirtieron en algo nuevo, el domingo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, Papito Dios. Y nos dio el encargo a los apóstoles, a los sacerdotes según el orden de Melquisedec, de anunciarles la reconciliación. Es decir que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros, a ellos, a los apóstoles, nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Lo vimos en Mateo 28. Así que somos embajadores de Cristo, que es un cura, que es un presbítero, que es un sacerdote católico. Es un embajador de Jesucristo aquí en la tierra. Is in persona Christi. Por eso no cualquiera puede decir que es pastor o pastora. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Cuando un sacerdote consagra la comunión, es Cristo quien está haciendo la comunión. Cuando el sacerdote bautiza a un niño o una niña, es Cristo quien está bautizando al niño y la niña. Cuando el sacerdote une a un varón y a una mujer en matrimonio, es Cristo quien está uniéndolos aquí en la tierra y allá en el cielo. Cuando el sacerdote confiesa los pecados, es Cristo mismo quien está perdonando los pecados. Es bíblico. El sacerdote es un embajador de Cristo, lo cual es como si Dios mismo rogara a ustedes por medio de nosotros. ¿Qué es un cura? Un pontífice, un constructor de puente.
entre la divinidad, entre Dios y la comunidad, los seres humanos. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos acepten reconciliarse, el sacramento de la reconciliación que tanto detestan nuestros hermanos separados, con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Palabra de Dios. Para terminar, vámonos, ¿qué nos dice Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 23? Voy rápido. Alabanza a Dios por su obra salvadora. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido. En Cristo nos ha bendecido. ¿A través de qué? De locura. En los cielos, con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. O sea, que la iglesia fue escogida desde antes de que Israel fuera escogido como pueblo de Dios. La iglesia era antes. Miren lo que dice Pablo en Efesios. ¿Sí? Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad. Lo que Dios pedía con las ofrendas y los diezmos. Con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros la riqueza de su gran generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento a la iglesia. Por eso la iglesia es madre y maestra. Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, como decía Mateo 28. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. En Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo. Por eso hicimos una oración fuerte al Espíritu Santo, que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión. Bendito sea Dios. Terminamos como termina Deuteronomio 26, para que todos alabemos su glorioso poder. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido a Dios, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo.
y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentarse a la derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Aquí no dice a las iglesias, dice a la iglesia. Me supongo que es la que fundó en Pedro. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, no los cuerpos, es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Palabra de Dios. Cristo no ha abandonado a la Iglesia Católica jamás. La Iglesia jamás se ha corrompido. La Iglesia jamás se ha paganizado. Nunca hemos necesitado a Lutero, ni a Enrique VIII, ni a Juan Calvino, ni a Joseph Smith, ni a Elena de White, ni a Carlos Parán, ni a ninguno otro, porque el Espíritu Santo siempre ha estado ahí hasta hoy, siglo XXI, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.